Le doy la bienvenida. Hoy es 19 de junio, miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario. Hoy podemos celebrar la feria del día o suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Romualdo Abad. San Romualdo Abad es uno de los santos más venerados en la tradición monástica cristiana. Conocido por su riguroso ascetismo y por ser el fundador de la Orden de los Camaldulenses. Su vida ejemplar y su dedicación a la vida eremética han inspirado a innumerables monjes y cristianos a lo largo de los siglos. Romualdo nació en Ravenna, Italia, hacia el año 951. Su padre, Sergio degli Onesti, un noble de Ravenna, y su esposa Traversari. En una familia noble, y desde joven estuvo expuesto a las comodidades y tentaciones de su estatus social. Sin embargo, a la edad de 20 años, tras ser testigo de un duelo en el que su padre mató a un hombre, Romualdo decidió buscar la paz y el perdón de Dios. Se retiró al monasterio benedictino de San Apollinare en Case, en Ravenna, para hacer penitencia y enmendar su vida. Después de 3 años en el monasterio, Romualdo sintió el llamado a una vida aún más austera. Se trasladó a Venecia y vivió como ermitaño bajo la guía del monje Marino. Luego viajó por Italia fundando varios eremitorios y monasterios, buscando siempre la soledad y una relación más profunda con Dios. En el año 1012, en la región de Toscana, Romualdo fundó la comunidad Camaldoli, que dio origen a la Orden de los Camaldulenses, una rama de la familia benedictina que combina la vida eremética con la cenobítica. Esta comunidad se caracteriza por un rigor ascético y su dedicación a la contemplación. Romualdo es conocido por numerosos milagros y actos de santidad. Uno de los más notables ocurrió cuando, al rezar en el bosque, fue atacado por bandidos. Según la tradición, los bandidos quedaron paralizados y no pudieron hacerle daño, lo que permitió a Romualdo escapar ileso. También se le atribuye la curación de enfermos y la conversión de muchos al cristianismo a través de su predicación y ejemplo de vida. San Romualdo murió el 19 de junio de 1027 en Val di Castro, Italia. Fue canonizado en 1595 por el Papa Clemente VIII. Su festividad se celebra el 19 de junio, día de su fallecimiento. La fama de sus virtudes y milagros, así como el impacto duradero de su obra monástica, fueron factores decisivos para su canonización. Por eso, hoy, 19 de junio, pidamos a San Romualdo para que nos ayude a buscar siempre la paz interior y la unión con Dios a través de la oración, la penitencia y la vida dedicada a su servicio. Que su ejemplo de humildad y devoción nos inspire a vivir una vida más santa y comprometida con nuestra fe. San Romualdo ruega por nosotros. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio que se propone para esta liturgia. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 6, versículos desde el 1 hasta el 6 y desde el 16 hasta el 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto,
Cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es del segundo libro de los Reyes en su capítulo 2. Elías, gran profeta del Señor, quien por su fidelidad y obediencia tiene el respaldo absoluto de Dios, tanto que fue un profeta representativo en la tradición judía, acompañado de cientos de signos de la presencia del poder del Espíritu de Dios en su vida y ministerio. Un líder importante del que no quedaron ni se conservan testimonios físicos de su existencia. Hago referencia a sus restos, para lo cual el autor sagrado describe un acontecimiento narrado en el relato de hoy: ser arrebatado al cielo en un carro tirado por caballo de fuego. Yo diría que lo que es de Dios vuelve a Dios. Eliseo, su discípulo, sabía muy bien la gran bendición que era tener al Señor de su lado, y por eso le solicita las 2/3 partes de su espíritu a su maestro. Petición difícil porque el espíritu profético no se hereda, sino que es un don que Dios da. Pero Eliseo, grato a los ojos del Señor, lo obtiene. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Eliseo y pedirle al Señor su espíritu para ser instrumento suyo y poder ayudar a nuestros hermanos. Profundicemos en la primera lectura. En el contexto histórico del segundo libro de Reyes, en su capítulo 2, nos encontramos en una época de transición en la historia de Israel. Elías, uno de los más grandes profetas de Israel, está a punto de ser llevado al cielo. Este evento marca un punto crucial de la narrativa profética del Antiguo Testamento, donde Elías entrega su ministerio a su discípulo Eliseo. Elías había sido un defensor ferviente de la pureza del culto a Yahvé en una época marcada por la idolatría y la influencia extranjera. Profundicemos en el texto proclamado para hoy. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1 y versículos del 6 hasta el 14. Este pasaje es rico en simbolismo y numerología, revelando aspectos profundos de la fe y la tradición profética de Israel. Pongamos sobre la mesa 4 temas importantes.
El primero de ellos, el torbellino y el carro de fuego. En segundo lugar, el manto de Elías. En tercer lugar, el Jordán. Y por último, doble porción del Espíritu. Hablemos de la primera, el torbellino y el carro de fuego. El torbellino y el carro de fuego representan la presencia divina y la majestad de Dios. Estos símbolos indican la intervención directa de Yahvé en la ascensión de Elías y subrayan la continuidad del ministerio profético a través de Eliseo. Dice el texto: y sucedió que mientras ellos iban andando y conversando, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en el torbellino. El autor sagrado, cuando habla de un carro de fuego, utiliza la palabra hebrea supaj. El autor sagrado, para hablar de torbellino, utiliza la palabra hebrea supaj, y carro de fuego sería rekev esh. Segunda propuesta, el manto de Elías. Dice el versículo 13: recogió el manto de Elías que se había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Versículo 14: tomó el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea ad-deret, que significa el manto. El manto de Elías es un símbolo de autoridad y poder profético. Cuando Eliseo toma el manto y golpea el Jordán, se demuestra la transferencia del espíritu y autoridad de Elías a Eliseo. La tercera propuesta que tenemos es el Jordán. El río Jordán es un lugar de transición y milagro en la narrativa bíblica. Su división en este relato recuerda el cruce del Mar Rojo y reafirma el poder de Dios que acompaña a sus profetas. Cuarta propuesta, doble porción del Espíritu. Dice el texto en versículo 9: cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: que tenga yo una doble porción de tu espíritu. La petición de Eliseo de una doble porción, cuyo autor utiliza la palabra hebrea pi shenajim, una doble porción del espíritu de Elías, refleja la herencia del primogénito en la cultura hebrea, indicando su deseo de continuar y expandir el ministerio profético de su maestro. En el contexto del día de hoy, tenemos varias lecciones. 4 en total. La primera sería la continuidad del ministerio. La segunda, el poder de Dios. La tercera, la fe y la perseverancia. Y por último, el llamado a la grandeza espiritual. Miremos la primera propuesta, la continuidad del ministerio. La transferencia del manto de Elías a Eliseo simboliza la continuidad del liderazgo espiritual. En nuestras comunidades es crucial preparar a las futuras generaciones para que continúen con fidelidad la misión y el servicio a Dios. Segunda propuesta, el poder de Dios. La división del Jordán por Eliseo demuestra que el poder de Dios no reside en el individuo, sino en su espíritu que actúa a través de los fieles. Esto nos recuerda que nuestras acciones deben estar alineadas con la voluntad divina para ser efectivas. Tercer propuesta, la fe y la perseverancia. Eliseo se niega a dejar a Elías mostrando una determinación y fe que finalmente lo llevan a recibir la bendición que buscaban.
La perseverancia en nuestra vida espiritual y en nuestra vocación es esencial para recibir las gracias de Dios. Y la última propuesta, el llamado a la grandeza espiritual. La petición de Eliseo de una doble porción del espíritu de Elías nos desafía a no contentarnos con lo mínimo en nuestra vida espiritual, sino a aspirar a una relación más profunda y poderosa con Dios. San Juan Crisóstomo comenta sobre este pasaje, destacando la importancia de la humildad y la disposición para recibir los dones de Dios. Eliseo no pidió riquezas ni honores, sino una doble porción del espíritu de Elías, mostrando así su deseo de servir a Dios con mayor fidelidad y poder. ¿Qué podemos concluir del relato del día de hoy? Este segundo libro de los Reyes, en su capítulo 2, nos invita a reflexionar sobre la continuidad de nuestra misión, la fuente de nuestro poder espiritual y la importancia de la fe y la perseverancia. En nuestras familias, muchos de nosotros cristianos, otros católicos, la responsabilidad en el catolicismo es que si yo he sido bautizado en la Iglesia Católica, en mi mayoría de edad y cuando nacen mis hijos, me comprometo a transmitir mi enseñanza, mi aprendizaje, mi conocimiento de fe a mis hijos en la fe que yo estoy tributando. Los cristianos, a ellos les han enseñado otra cosa. Seguramente educar a sus hijos con su experiencia de vida y esperar a que ellos cumplan la mayoría de edad para que escojan a qué fe deben bautizarse. El cristiano católico no. Enseña a sus hijos desde pequeños su fe, su doctrina, su enseñanza. Por supuesto que como el cristiano, con educar a sus hijos con su fe, con su experiencia de vida, lo bautiza en su fe, con su doctrina, y la misión de estos hijos que se están formando de esta manera es que cuando ellos adquieran su mayoría de edad, deben transmitir lo mismo que han aprendido de sus padres a sus hijos. Como Eliseo, debemos estar dispuestos a recibir y llevar adelante el manto del ministerio de Dios que Dios nos confía, siempre buscando una relación más profunda con Él y una mayor capacidad para servir a su pueblo. Que esta reflexión nos inspire entonces a vivir con más fe y dedicación, confiando en que el mismo Espíritu que actuó en Elías y Eliseo está disponible para nosotros hoy. Ante este regalo de propuesta que nos ofrece Yahvé, en esta primera lectura le respondemos al Señor con el Salmo 30. Y acompañamos cada uno de los párrafos del Salmo con esta frase antífona: Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. El Salmo 30 es una plegaria de un justo angustiado. Así se titula. Expresa la confianza que se ha de tener en Yahvé, situación difícil del justo y acción de gracias por haber conseguido la salvación ansiada. Este salmo presenta la confianza del alma humana en Dios en medio de lágrimas y aflicción, hasta el triunfo. La fe y la oración siempre deben ir juntas, pues la oración es la expresión de la fe. Además, la oración con fe prevalece. El Salmo 30 es una píldora de confianza para quien lo recita. Probablemente Jesús lo recitó en la cruz cuando el Señor dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Confianza plena en su Señor. Estas letras le recuerdan a quien lo recita que el Señor fue fiel con él en su vida, más aún en los momentos de dificultad. Nunca abandonó a su Señor,
Al contrario, se abandonó en sus manos. Él somete a quien hiere y a quien ha sido fiel. El Señor lo exalta. El salmista hace una súplica confiada y se pone en manos de Dios. Da a conocer la bondad del Señor, el cual nos libra de todo aquello que nos daña siempre y cuando le seamos fieles y leales. Pues el Señor, que ve en lo profundo de nuestro corazón, nos va a dar a cada uno de acuerdo a nuestras obras. Qué maravilloso es saber que nuestra lucha diaria, nuestra oración, nuestros ayunos, generosidad, nuestras buenas obras, que nuestro deseo es de ser cada día mejores, de morir a nuestros apegos y deseos para agradar al Señor. El amar al prójimo, incluso a aquel que no nos ama, no quedarán sin recompensa, pues nuestro Padre que está en el cielo nos dará a cada uno de acuerdo a lo que hemos hecho. Por eso empecemos desde ya, si no lo hemos hecho, a limpiar nuestro corazón y a tener el estilo de vida de acuerdo al querer de Dios. La propuesta del Evangelio. La propuesta para este día es del Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos del 1 hasta el 6 y desde el 16 hasta el 18. El Evangelio de este tiempo nos ofrece el mismo texto evangélico utilizado los miércoles de ceniza para iniciar la Cuaresma. Por tal razón el autor habla de la necesidad de obrar toda clase de acción en la justicia o acción moral. Pero esta ha de realizarse en la presencia de Dios, es decir, con honestidad y misericordia. Si las obras que realizo son para que la gente apruebe mi comportamiento cristiano, no es válido. El autor refiere al cristiano la necesidad de tener una muy buena relación con sus semejantes. En segundo lugar, tener una buena relación con Dios y por último tener una buena relación consigo mismo. Esa es la interpretación que sacamos del texto bíblico en su profundidad. La primera premisa se sustenta cuando el autor expresa la manera como se ha de practicar la ayuda a los necesitados por medio de la limosna, que consistía no en calmar la conciencia ayudando, sino dar lo necesario al que necesita para satisfacer la necesidad. En segundo lugar, la necesidad de la oración, hablar con Dios, pedir perdón, alabarlo, dar gracias y pedir lo que necesito. Otros gustan de orar para que las personas los tengan como gente piadosa y brillante. Así, al ser alabadas sus oraciones, construidas con brillantes frases para ser estimados, pues no llegarán a los oídos de Dios. Su intención es llegar al beneplácito de quienes lo rodean y ya ocurrió. Y el ayuno lo que pretende es pedir a Dios un cambio en los distintos vicios que nos gobiernan hasta llegar a asemejarnos más a nuestro Dios y Señor. Un ayuno sincero recibe la bendición y apoyo de parte de quien transforma el corazón vicioso en un corazón puro. Yo ayuno porque necesito tener una buena relación con Dios, pues el mundo me ha alejado de Él. Debo entonces sacrificar y martirizar mi cuerpo ayunando para buscar el cambio de actitud del encuentro con Dios. Profundicemos en el Evangelio de hoy. El Evangelio de Mateo fue escrito aproximadamente entre los años 70 y 85 después de Cristo, dirigido a una comunidad judeo-cristiana. Mateo representa a Jesús como el nuevo Moisés y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento.
En el Evangelio que hemos proclamado hoy, Jesús continúa con el Sermón del Monte, enfatizando la justicia verdadera que debe caracterizar a su discípulo. Había una vez un hombre rico llamado David, conocido en su ciudad por su generosidad. David donaba grandes sumas de dinero a los pobres y a las instituciones de caridad, pero siempre lo hacía en público y con gran alarde. Cada vez que daba una limosna se aseguraba de que todos lo supieran. Un día David encontró a un anciano sabio que vivía en una humilde cabaña en las afueras de la ciudad. David le preguntó: ¿cómo puedo ser verdaderamente virtuoso y asegurarme un lugar en el cielo? El anciano le dio una moneda y un anillo y le dijo: ve y da esta moneda al primer pobre que encuentres, pero hazlo en secreto. Luego regresa y devuélveme el anillo. David encontró a un mendigo en la calle y sin decir palabra dejó caer la moneda en su taza. Luego regresó el anciano y le devolvió el anillo. El anciano le sonrió y le explicó: la verdadera virtud no necesita reconocimiento. Así como la moneda fue dada en secreto, tus actos de bondad deben ser entre tú y Dios. El anillo representa tu compromiso de vivir con humildad y sinceridad sin buscar la aprobación de los demás. Profundicemos en los versículos. Versículos del 1 hasta el 6. Jesús advierte contra la práctica de la justicia para ser visto por los hombres. Los actos de piedad, como dar limosna, orar por otros, deben hacerse en secreto, no para recibir la aprobación de los demás, sino para ser recompensados por el Padre Celestial. La palabra griega que utiliza el autor sagrado es hipokritai, que se traduce como hipócritas. Originalmente se refería a los actores que llevaban máscaras en el teatro griego. Jesús utiliza este término para describir a aquellos que practican su piedad de manera ostentosa. Versículos del 16 al 18. Jesús se refiere al ayuno, otra práctica piadosa. Al igual que una limosna y una oración, el ayuno debe ser un acto privado entre el individuo y Dios. La hipocresía de los fariseos y los escribas es nuevamente criticada. Ellos ayunan de manera visible para ser admirados por los demás. El tema central de este pasaje es la autenticidad en la práctica de la piedad. Jesús nos llama a una relación sincera con Dios, en la que nuestras acciones no buscan la aprobación humana sino la de Dios. Este pasaje desafía a los cristianos a examinar sus motivaciones y a buscar una espiritualidad auténtica y humilde. En nuestro mundo actual, donde las redes sociales y los medios de comunicación a menudo nos empujan a mostrar nuestras buenas obras para obtener me gusta y seguidores, el mensaje de Jesús es más relevante que nunca. Nuestra piedad y actos de caridad deben ser genuinos y motivados por el amor a Dios y al prójimo, no por el deseo de reconocimiento público. San Agustín en sus Confesiones nos recuerda la importancia de la pureza de intención en nuestras acciones. Ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Ten siempre en el fondo del corazón la raíz del amor. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto para el día de hoy?
Hoy, al reflexionar el Evangelio de Mateo en su capítulo 6, versículos del 1 al 6 y desde el 16 hasta el 18, pidamos a Dios la gracia de practicar nuestra fe con autenticidad y humildad. Que nuestras acciones sean un reflejo sincero de nuestro amor por Él, sin buscar la aprobación de los hombres, sino la recompensa eterna que solo nuestro Padre Celestial puede otorgar. Por eso hoy pidamos a San Romualdo y a todos los santos para que nos ayuden a vivir una vida de verdadera piedad basada en el amor y la humildad, buscando siempre la aprobación de Dios y no la de los hombres. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.